El transporte está por recogernos. Solo nos queda esperar. No me parece muy difícil. Yo creo que nos ganamos unas vacaciones. Comandante, estoy detectando una concentración enorme de bioseñales CERC aterrizando en el sitio de excavación abandonado. ¿Cómo no me lo imaginé? Taikos, hijo de puta. Te lo juro, viejo, no sabía nada de ningún Zerg. Según su curso actual, los CERC invadirán esta ubicación en menos de una hora. Mierda. Tenemos que aguantar hasta la extracción. Si ponemos hombres en los búnkeres y cuidamos esos dos puentes todo lo que podamos, tal vez tengamos una oportunidad. Se nos viene una pelea intensa. Ya he estado en muchas aguantadas. Pero no contra los Zerg. En la retaguardia. Aquí vienen. ¡Prepárense! A un lado, con permiso. Justo ahí. ¿Me vas a dar órdenes? Sí, listo. 10-4. A quien oiga este mensaje, estamos acorralados cerca de la estación lejana. Ayúdennos, por favor. Se necesitan más depósitos de suministros. Manden unos BCE para reparar esos búnkeres. Armado y listo. Se han detectado múltiples aeronaves no identificadas. ¿Tiempo estimado de llegada? Ya, carajo, ya. No veo la hora. Ese listo. Mejor que valga la pena. Pensé que no nos salvábamos. Adelante. Minerales insuficientes. ¿Quiere probar? ¡Auxilio, socorro! ¡Estamos rodeados de Zerg! ¡Están enterrados por todos lados! ¡Si están cerca, ayúdenos, por favor! Adelante. Sí. Seguro. Llegó la doctora. Viejo, qué alivio verlos. Aguarden, los acompañaremos. Continúen así, muchachos. Nuestro transporte viene en camino. Necesitamos apoyo inmediato. Estamos rodeados de hostiles. ¿Hay alguien ahí? Justo ahí. Gracias por la ayuda. Estamos contigo, Raynor. Seguro. ¿Me vas a dar órdenes? Con todo el... Aguanten un poco más. Nos iremos pronto. Comandante, habla Matt Horner. No desistan. La caballería está en camino. Tómense su tiempo, Matt. No hay apuro. Justo ahí. A un lado. Llegó la doctora. Llegó la caballería. ¿Queda alguien vivo? Qué bueno verte, Matt. Bienvenido a la fiesta. Me alegra haber llegado a tiempo, señor. Saquemos de aquí a sus hombres. Minerales agotados. Mierda, Jimmy. Me has ocultado cosas. Esperaste al último momento, Matt. Nunca lo he dejado colgado, señor. Es cierto. Solo sácanos de aquí ahora mismo. Concentren el fuego de las baterías al frente.
Giren propulsores 2 y 6. Prepárense todos para la transposición. Ya. ¿Qué carajo pasó? Hace años que no vemos a los Zerg. ¿Por qué atacan Marsara? No solo Marsara. Tiene que ver esto. El Enjambre inició un ataque a gran escala. La devastación se propagó a todos los planetas periféricos. Miles de millones de bajas. Hace minutos los Zerg atacaron un centro de investigación militar del milenio. Madre misericordiosa. Nuevo material exclusivo confirma que la reina de las cuchillas comanda el enjambre. Siempre supimos que volvería, pero ¿qué busca? Viene a acabar lo que empezó. No podemos saber con qué nos vendrán los Zerg esta vez. Señor, necesitamos asegurarnos de que nuestros equipos y municiones estén listos para el enfrentamiento. Sí, hablaré con Swan en la armería. Conociéndolo, seguro que ya nos tiene algunas mejoras listas. Lamento tener que preguntárselo, señor. ¿Pero sigue en mi puente ese convicto? Tranquilo, Matt. Tychus es uno de mis más viejos amigos. Él me ayudó a salir de un problema que tuve hace unos cuantos años. Estoy en deuda con él. Su amigo tiene un prontuario más largo que... ¿El mío? Créeme, si Tychus Findlay me quisiera muerto, ya estaría muerto. Entendido, señor. ¿Qué pedazo de nave tienes, Jimmy? ¿De dónde sacaste semejante palacio flotante? Hace mucho el Hyperion era la nave insignia de Mengsk. Mad y yo decidimos tomarla prestada cuando nos separamos de él. Esta navecita nos sacó de varios aprietos. Hablando de aprietos, Tychus, ¿por qué tienes puesto el traje en el puente de mando? Sí, ¿qué pasó? ¿Se te rompió el cierre o qué? Está bien. Recibí un poco de ayuda cuando escapé de la cárcel. Y digamos que no fue gratis. Tengo que estar encerrado en este traje hasta saldar todas mis deudas. ¿Y quién es el cobrador? ¿Quién te sacó? La gente de Moebius, obviamente. Tampoco es que me los crucé en un museo, ¿entiendes? Están desesperados por obtener esos artefactos. Más vale que tus deudas no nos jodan, Tychus. Cubrir tus cagadas no es parte del trato. ¿Qué tan grave es la situación, Matt? Los Zerg están atacando por todo el sector, señor. Mengsk se retiró la flota para proteger los mundos centrales del dominio y dejó a los mundos marginales a su suerte. Es un horror. No hay forma de detener una invasión alienígena con una nave principal y un puñado de voluntarios. Lo mejor es que no nos metamos, socio. Podemos hacer una fortuna trabajando para Moebius mientras esperamos que todo esto pase. ¿Es que no lo entiendes, convicto? Esto no pasará así como así. Los Zerg no pararán hasta matarnos a todos. No te preocupes, Matt. No nos quedaremos de brazos cruzados. Pero tampoco estamos en nuestro mejor momento. Juntemos algo de plata, si nuestra ayuda vale algo cuando la demos. Oigan todos, ha vuelto nuestro glorioso líder. ¿Qué hay de nuevo, vaquero? ¿Qué me has conseguido, Swan? Lo de siempre. Mejoras para nuestras fuerzas. Estás dándole un empujón a mis tropas y maquinarias, ¿ah? Puedes agregar mejoras para su tecnología. Pero construir un ejército sobre la marcha no es tan barato. Trajiste créditos esta vez, ¿no? Mira, sé que la situación está mala, pero ese artefacto que acabamos de recoger en Marsara arreglará todo. Ya me lo han dicho antes, hermano. Esta vez es diferente. Sí, eso también me lo han dicho. Mejorar lo que ya tenemos está muy bien, pero ¿cuándo recibiremos equipamiento nuevo? Le faltan varias cosas a nuestro inventario.
A veces tomamos un trabajo con algún equipo nuevo y le produzco un plano para poder hacer más de ellos. Los planos para otras cosas tenemos que pedirlos, tomarlos prestado o robarlos. ¿Cuál es nuestro estado general, Matt? Recibimos un pedido de auxilio del planeta Agria. Hay una colonia que está siendo atacada por los Zerg. Tu amigo el convicto Tychus armó una misión para recuperar otro artefacto. Es un mundo sagrario Protoss llamado Monlito. Si alguna nave recibe esta transmisión, los Zerg invaden Agria. El dominio nos abandonó. Solo somos una pequeña colonia agrícola. Tenemos que evacuar antes de que nos invadan. Si alguien oye este mensaje, ¡socorro! Transmisión entrante. Muchísimas gracias por responder a nuestra señal de auxilio, comandante. Soy la doctora Ariel Hanson y represento a la gente de la colonia Agria. Gusto en conocerla, Doc. Llámeme Jim. ¿Cuál es la situación? Los Zerg han saturado nuestras defensas planetarias. Perdimos la colonia. Durante las últimas 12 horas hemos estado evacuando gente al puerto estelar más cercano, pero los ataques Zerg se han vuelto tan intensos que ya no podemos sacar a nadie. Si pudiera defender la autopista, podríamos mandar el resto de los grupos a intervalos. No se preocupe, Doc. Le ayudaremos a que su gente llegue a salvo a este puerto estelar. Ruego que así sea, comandante. Los Zerg son mucho más terribles de lo que me imaginaba. Lo que tú digas. Es humo. Nos conseguí unos camazotes vaquero. Los tipos tienen unos lanzallamas que cocinan a los Zerg hasta chamuscarlos. Es humo. Qué bueno que estén aquí. Les daré el control de las edificaciones principales para que puedan ayudarnos a evacuar la colonia. Huele a... Necesitaremos escoltar a los convoyes todo el trayecto hasta el puerto estelar principal para darles una oportunidad de huir de este planeta. El primer convoy del cruce de las Alondras saldrá pronto. No paren por nada, en marcha. Fue una buena idea construir búnkeres para proteger los caminos, pero ¿por qué están vacíos? Las fuerzas del dominio los abandonaron cuando los Zerg atacaron. Les importó un cuerno la colonia. Lamento oír eso, Doc. Al menos esos búnkeres están bien ubicados. Veré si podemos ocuparlos. No por hecho. ¡Dando! Me moría de ganas. Dalo por hecho. Es un largo trecho hasta el puerto estelar, compañero. ¿Cómo esperan que lo protejamos entero? Supongo que podremos usar fuerzas móviles para mantenerlo despejado o construir más búnkeres para bloquear los accesos. Ambas pueden funcionar. Nuestros aliados están siendo atacados. ¡El convoy está en peligro! ¡Ataquen, señores! Claro. ¿Me vas a dar órdenes? No te sulfures. Con todo el rigor. Señor, acabamos de detectar el ingreso de organismos Zerg en la atmósfera superior. No tengo las coordenadas exactas, pero se dirigen hacia ustedes. Te estaba esperando. Depósitos de suministros. Señor, he detectado alteraciones sísmicas que se aproximan a su posición. Creo que es una especie de Zerg excavador. Qué bueno. Siempre encuentran cómo hacernos lo más interesante. Ese fue el último. ¡Vamos! ¡Despeguen ya! Perdimos la colonia. Pero mi gente logró escapar gracias a usted, comandante.
Excelente trabajo, señor. La doctora Hanson ofreció quedarse con nosotros por ahora. Sus habilidades serán invaluables. No puedo creer que esté aquí. Qué gusto tenerla, Doc. ¿Cómo piensa ayudar? Bueno, tus instalaciones médicas son medievales y tu pericia científica es inexistente. ¿Qué tal si empiezo por ahí? Oh. Bueno, supongo que podrás enseñarle una que otra cosa a Stedman. Bienvenida a bordo, Doc. Supongo que ya te habrás enterado, Raynor. Parece que volvemos al trabajo. Así es, señor Hill. Y pelear contra los Zerg y el dominio a la vez me va a costar varias unidades. ¿Tienes gente que pueda contratar? Con la invasión hay más oferta que demanda. Pero tu cantinero prepara un Mai Tai espectacular. Así que está bien, tengo algunos contratos mercenarios que quizá te interesen. Muy generoso de su parte, señor Hill. Pasaré más tarde a ver qué hay. ¿Ya conociste a la doctora Hanson? Sí. Le pregunté a esa preciosura si le gustaría hacerme un chequeo físico. ¿Qué perdía preguntándole, no? Pero me parece que está interesada en un marica que conozco. ¿Así? ¿Quién podrá ser? Oh, no sé. ¿Una especie de caballero blanco que fue a la carga a salvar a su colonia, tal vez? Ay, Jimmy, nunca entendiste a las mujeres. Donny Bermellón, UNN. Tenemos a Kate Lockwell en conexión remota desde Agria, colonia marginal. ¿Estás ahí, Kate? Bueno, parece que tenemos problemas con... Me acaban de informar que el emperador Mengs se dirige a nosotros directamente. Vayamos a las imágenes de su anuncio, ya en curso. Tengo a las mejores mentes militares trabajando en esto. Y es un placer para mí anunciar que pronto serán comandadas por el mismísimo héroe de Taurus, el general Horacio Campoguerra. ¿Campoguerra? Creí que se había retirado hace años. Con el general Campoguerra al timón y nuestra honorable fuerza militar a su mando, tengo plena confianza en que esta nueva amenaza Zerg estará bajo control muy pronto. Ya lo oyeron, televidentes. Con Campoguerra al mando, el enjambre Zerg será derrotado en poco tiempo. A continuación, Raynor continúa con su campaña de terror justo cuando reaparecen los Zerg. ¿Coincidencia? Ustedes dirán luego de estos mensajes. Se sintió muy bien rescatar a esa gente, pero hay millones más que necesitan ayuda. No podemos estar en todos lados al mismo tiempo, señor. Lo importante es que dimos el ejemplo y les dimos esperanza. Cada vez que ayudamos a alguien es un paso adelante hacia un futuro mejor. Ya sé, Matt, pero han pasado 4 años y todavía ni nos acercamos a vencer a Mengs. Ahora que volvieron los Zerg, tu futuro mejor tendrá que caminar más rápido para alcanzarnos, o no quedará nadie para verlo. Me han hablado mucho de usted, comandante. El dominio siempre lo ha tildado de criminal, de terrorista. Usted es más de lo que parece. Bueno, siendo el dominio como es, alguien tiene que defender a los de abajo. Es obvio que Mengs no lo hará. Al emperador no parece que le importe mucho. Mi gente de Agria y todas las poblaciones desalojadas del sector escaparon a un área de refugio en Meinhof. La violencia y las enfermedades se están propagando por los campamentos, pero el emperador no ha hecho nada. Le echaré un vistazo, Doc. Los muchachos de Moebius creen que hay otro artefacto en un mundo llamado Monlito. Supuestamente está custodiado por Protoss, un grupo de fanáticos que se hacen llamar los Taldarim. No te vayas a pensar que estos Taldarim son tus viejos amiguitos Protoss, porque no lo son. Allí está, Jimmy, donde dijo Moebius. Plata fácil. No sé, hay muchos protos allí. Tendremos que... ¿Pero qué? Precaución. Múltiples bioseñales Zerg detectadas. ¡Ah, mierda! ¿Esas criaturas estaban escondidas bajo tierra esperando? Ni idea, pero lo más seguro es que están yendo al sagrario que vamos nosotros. Bueno, eso sí que complica las cosas. No podemos pelear con 2 ejércitos a la vez, amigo.
Con suerte no hará falta. Solo tendremos que proteger el área superior del Sagrario mientras extraemos el artefacto. Así que aterrizaremos aquí y atravesaremos las líneas Protoss mientras están ocupados con los Zerg. A la larga los Zerg avasallarán a los Protoss. Será mejor que para entonces ya tengamos el artefacto y nos hayamos ido hace rato. Minerales insuficientes. Los Zerg superan considerablemente al número de Protoss. Es probable que los Protoss caigan en breve. Bueno, este es el plan. Tenemos que llegar al artefacto antes de que los Zerg arrasen con todo el lugar. Precaución. Persecutores Protoss agrupándose en nuestro perímetro. Transmisión entrante. Tengo algo nuevo para ti, vaquero. Merodeadores. Lo último en equipamiento rompe todo. No sé si es el mejor momento para andar experimentando, Swan. Es el momento. Pon a los merodeadores contra esos persecutores y lo verás. Con todo el rigor. ¿Me vas a dar órdenes? Dalo por hecho. Sí, listo. Te estaba esperando. Precaución. Ola de ataque Zerg detectada. Listo. Estoy en un mundo de dolor. ¿Qué? Sí, señor. Claro. Dalo por hecho. 10-4. Un equipo está viniendo a recoger el artefacto. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vayámonos ya. Olvidé lo mañoso que eras, Jim. No volveré a cometer ese error. Kerrigan. Qué raro, convicto. No recuerdo haberte dado acceso a nuestra base de datos. Me ponía al tanto de la situación actual, capitán. Parece que la tal reina de las cuchillas hizo huir a todos. No parece tan dura. No tienes idea de quién es, ¿no, Tychus? No me importa ni un poco. Pero a Jim sí. Fueron íntimos una vez. Aguarda. Estás diciendo que compartían rancho. Aparentemente era alguien especial. Antes de los Zerg. Antes de que la transformaran. Y Jimmy se siente responsable. Sinceramente, si la enfrentáramos otra vez, no sé lo que haría. Con una hembra así, no hay muchas opciones. Descubrí a Tychus entrando a nuestra base de datos buscando información sobre Kerrigan. No sé qué se trae entre manos, pero está claro que no podemos confiar en él. Matt, Tychus y yo nos conocemos desde hace mucho y nos metimos en 1000 problemas juntos. Cuando ya no pudimos escapar más, él se hizo cargo y me salvó el pescuezo. Nunca me delató. Yo tuve una segunda oportunidad y a él lo encerraron. Entiendo su lealtad, señor, pero... Estoy en deuda con él, Matt. Déjalo así. Sí, señor.
Tus amiguitos de Mobius mencionaron en algún momento que la reina de las cuchillas también quiere estos artefactos. Ellos solo me dan las misiones. Además, ¿qué problema hay? Si elimináramos a esa puta, le haríamos un favor al universo entero. Creí que solo te interesaba el dinero, Tychus. Nadie dice que no pueda contribuir a la humanidad y que me paguen bien por tomarme la molestia. Cierto. Soy Donny Bermellón, en vivo desde la UNN. Esta noche debatiremos sobre la ruin reina de las cuchillas. Científicos y militares han especulado por mucho tiempo que la enigmática líder alienígena sería una humana infestada. Así es, Donny. ¿Es posible que la líder de los Zerg tenga corazón humano? Más importante aún, Kate, ¿significa esto que es posible que haya una especie de alianza Terran-Zerg? Donny, no ha habido nunca evidencia que sugiera que los humanos infestados conservan su voluntad. Es un buen argumento, Kate. La pregunta entonces sería, ¿cómo la matamos? En eso creo que todos estamos de acuerdo. Si queremos que la humanidad sobreviva, la reina de las cuchillas tiene que ser eliminada. ¿Se encuentra bien, señor? Haber confrontado a Kerrigan después de tantos años... Tenemos que detenerla, Matt. Sin importar lo que esté buscando. Bueno, hoy se la complicamos bastante. Es obvio que esos artefactos eran importantes para ella, aunque me gustaría saber por qué. Comandante, el artefacto alienígena está a salvo en el laboratorio, señor. Sabe, verlo me hizo pensar en mis proyectos especiales. Epa, más despacio, Stedman. ¿A qué te refieres con proyectos? ¿Estás haciendo algún tipo de investigación? Pues aún no, señor. Todavía necesito algunos especímenes más para empezar. Ni bien los tenga, podremos hacer unas importantes mejoras a nuestras armas y tácticas. Estoy de acuerdo. ¿Qué necesitas? ¡De todo! Acabo de ingresar la lista en nuestra base de datos. Si en una misión se cruza con algo que necesitemos, se le notificará automáticamente. Solo procura que no explote la nave. ¿Entendido, Stedman? Me pareció que esa mujer Zerg te conocía. Te puso muy nervioso, ¿no? Ella y yo, bueno, nos conocimos hace mucho. Antes era una fantasma. Nos habíamos juntado con Mengs y peleamos para deshacernos de la antigua confederación. Hacíamos un buen equipo, la verdad. ¿Qué le pasó? Murió en la guerra. Sin ofender, Doc. Pero no me gusta hablar de eso, en serio. Te entiendo. Si alguna vez quieres hablar, te escucho. La tripulación me anduvo contando historias muy extrañas. Hablan de ruidos inexplicables, visiones extrañas, voces en la oscuridad. Se comenta que estas cosas están malditas. Supersticiones estúpidas. Los artefactos son absolutamente inertes y están aislados acá abajo en el laboratorio. Hay algunos rastros de radiación, pero no hay manera de que afecten el resto de la nave. Dios no permita que entremos en contacto con tecnología alienígena que destartale nuestros cerebritos de mono. No les quites el ojo, Doc. Jim, muchos refugiados de todo el sector están usando Meinhof como punto de concentración. Pero con tanta gente hacinada, se ha comenzado a propagar una epidemia por todos los campamentos. Por favor, mi gente necesita ayuda. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que estamos viendo, Doc? Nuestras lecturas indican que es una especie de bioinfestación que se está propagando por todos los campamentos de refugiados. Está cubriendo hasta las edificaciones. He visto este tipo de cosas antes. Es un virus, Zerg. Lo único que podemos hacer es quemarlo. Tendremos que destruir todas esas edificaciones infestadas. Pero, ¿dónde están todos? No. ¿Esas cosas son refugiados infestados? ¡Qué pesadilla! Sí, esto no está nada bien. Parecería que se entierran de día y emergen solo de noche. El virus debe de hacerlos vulnerables a los altos niveles de rayos UV de la estrella de Meinhof. Entonces atacaremos las edificaciones infestadas de día y protegeremos nuestra base de noche.
No te preocupes, Doc. Lo contendremos.